Bien, bueno, vamos a saludar a nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Roberto Cuero Medina. Él es asambleísta de la RC y vamos a hablar de la coyuntura legislativa, lo que está pasando en la Asamblea Nacional y también un poco de la coyuntura política en general. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Jaime, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, a Carla y por supuesto a las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por la oportunidad. Ingeniero, bueno, escuchábamos hace un momento al presidente de la República hablarnos del trabajo por horas en esa consulta popular, pero hace algún tiempo atrás, creo que fue en la primera campaña, el presidente de la República nos decía en su discurso que hablar de la contratación por horas es hablar de la regresión de derechos. ¿Cómo analizar, qué lectura darle a esas posturas que tiene un político cuando es candidato y un político cuando ejerce el poder? Sencillo, Jaime. O sea, la gente acomoda sus discursos, sus planteamientos en función de las coyunturas y de los espacios que eventualmente puedan buscar, ¿no? O sea, en eso nos diferenciamos mucho nosotros. Nosotros tenemos una serie de principios definidos. Uno de nuestros principios, y lo hemos dicho abiertamente, Jaime, es que nosotros ponemos al ser humano por encima del capital. Eso marca una hoja de ruta y una línea muy clara de acción. Bajo ese criterio y bajo ese mismo principio podemos hacer el análisis que usted plantea con la pregunta que inserta. Es decir, si nosotros creemos que el hombre debe estar por encima del capital, mal podríamos apoyar este trabajo por horas indiscriminado, porque es una regresión de derechos. Y lo vamos a decir siempre, lo dijimos antes y lo dijimos ahora. No acomodamos nuestros discursos en función de una coyuntura, en función de una elección. Son principios establecidos que guían nuestro comportamiento. Ahí nos diferenciamos muchísimo de esta gente. Correcto. Dentro de los 10 años que gobernó la Revolución Ciudadana, ¿nunca se habló del trabajo por horas? Mire, hay conceptos, digamos, asentados, ¿no? Muy objetivos con respecto a eso. En términos generales, Jaime, el trabajo por hora es una regresión de derechos. Hay grupos de trabajadores que vienen haciendo una lucha permanente por este tipo de situaciones. Entonces, hablar del trabajo por horas como ellos lo conciben, ¿sí? Es un asunto de regresión de derechos. Acuérdense que el señor Noboa no es nada más y nada menos que el hijo de un magnate de grandes industrias, ¿no? Un magnate de plantaciones de banano, etcétera. O sea, ellos tienen un concepto del trabajo bastante interesante, por decirlo menos. Entonces, es gente que no considera al ser humano, es gente que pone al capital por encima del ser humano y de ahí parten muchas de sus acciones. Los estamos viendo cómo están manejando el país ahorita. El país está siendo manejado con un concepto, desde mi perspectiva, Jaime, totalmente, digamos, desenfocado, ¿no? Desenfocado. Y vamos, como veo la cosa, rumbo al despeñadero, lamentablemente. Se han despedido 5.000 trabajadores, dice el gobierno, 5.000. En algunas partes o en algunos ministerios siguen despidiendo trabajadores y se habla de una cifra mucho mayor, ¿no? Por ahí se hablan de 50.000, de 70.000 trabajadores del sector público que tal vez serán despedidos en los próximos 4 años. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si se da todo este anuncio que se hace a través de voceros del gobierno? Primero, Jaime, poner en contexto lo que usted acaba de decir, ¿no? Es un asunto gravísimo, ¿no? Un decreto, el decreto 60, que básicamente lo que ellos buscan es un plan de eficiencia administrativa. Yo no termino de entender y ya les voy a explicar por qué. Primero sacan, 5.000 empleados sin ningún proceso de evaluatorio, simplemente los sacan, los votan. Y acto seguido, después que los votan, sale la vocera en una cadena nacional, o más bien en televisión nacional, diciendo que efectivamente están sacando 5.000 empleados, pero eso es para darle chance también a jóvenes que eventualmente puedan ingresar a las filas del sector público. Miren la contradicción, o sea, saco, pero me doy dando el espacio para poder meter. Totalmente traído los cabellos. Segundo, Jaime, una fusión, entre comillas, estratégica, ¿no? De una serie de ministerios, le hace Ministerio de, de Energía y Minas con el Ministerio de Ambiente.
La justificación es que en Costa Rica funciona así y que aquí podría funcionar. Nosotros, uno de nuestros principales ingresos es el extractivismo. ¿Cómo vamos a poner a controlar a través del Ministerio de Ambiente al ministerio que ejecuta toda la parte operativa en el extractivismo, le hace petróleo, minas, etcétera, etcétera? Es una locura. Tal vez Costa Rica tiene un formato distinto porque el principal ingreso de Costa Rica es el turismo. Entonces ahí se podría entender esa fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía. Pero acá funciona distinto, es una lógica distinta. Yo no termino de entender. Miren lo que pretenden hacer ya en el campo de seguridad, un campo que usted sabe, Jaime, a mí me ha apasionado siempre. Volver a entregarle o adicionarle otros espacios al Ministerio del Interior. Acuérdense que nosotros dividimos, por lo complejo que es, el Ministerio del Interior, que básicamente lo que hacía era gerenciar la policía, dedicarse específicamente al tema de seguridad interna, y Ministerio de Gobierno, que tenía un enfoque más político, ¿no? Enlaces con los gobiernos autónomos descentralizados, con GAT parroquiales, con GAT municipales, con GAT provinciales. O sea, ese enlace hacia el Ministerio de Gobierno y, por supuesto, también el enlace con la Asamblea. Dos aristas, ¿verdad?, que tenían definición de su trabajo. Ahora pretenden pasarle al Ministerio del Interior, pasarle el control del SNAI. Y ya estamos viendo que están saliendo de a poco, ya han salido de 8 cárceles o están saliendo de 8 cárceles los militares. Que en el fondo está bien, los militares no tienen por qué estar controlando las cárceles. Ese ministerio o esa institución o esa secretaría, el SNAI, debe estar adosada a un ministerio que tenga enfoque de derechos humanos, de reinserción social, ¿sí? Ese es el enfoque que debe tener un ministerio. Ese ministerio, como era antes el Ministerio de Justicia, no se puede encargarle al Ministerio del Interior otro monstruo que es el SNAI. O sea, siguen perdidos, Jaime, completamente perdidos. Y hablan de eficiencia administrativa. ¿Qué eficiencia administrativa hacer? Entregarle más carga a un ministerio que debe estar enfocado en el tema de seguridad y no diluir su trabajo con algo que es un monstruo, insisto, que es manejar las cárceles que deben tener un enfoque de derechos humanos, de reinserción social, y eso obviamente no está pasando, estimado Jaime. Ayer nos decía el economista Ricardo Patiño, que lo entrevistábamos en este espacio, en el tema de salud, el caso del hospital universitario, ¿no? Ellos han ido al hospital y han constatado que ahí hay un déficit de 120 médicos. Imagínense, a salud le han recortado 1.200 o 1.300 millones de dólares. O sea, estamos hablando de eficiencia, bajan recursos, dice el presidente de la República, que cuando no se roba el dinero alcanza. Es correcto lo que él dice, pero cuando no se entrega el presupuesto, el dinero no alcanza tampoco. Obvio, pues, Jaime, o sea, insisto, este plan de eficiencia administrativa que ellos están implementando, que por un lado despiden empleados públicos, ¿no? Y por otro lado recortan presupuesto, y por otro lado fusionan instituciones que van a ser, digamos, un arroz con mango, otra vez ese término que usaba yo cuando planteaba que iba a ser en el cortísimo plazo, iban a haber procesos de inconstitucionalidad de estas normas que se aprobaron a la carrera en la Asamblea con carácter económico urgente. Entonces, siempre planteé que eso era un arroz con mango y que iba a tener problemas con respecto a la inconstitucionalidad. Ahora, en el mismo enfoque o con el mismo enfoque, pretenden hacer un arroz con mango fusionando instituciones que no tienen nada que ver, que son administrativamente inmensas y son complejas a manejarse. Por eso hay que tener un enfoque diferenciado en las que le he manifestado. Ahora pretenden insertar este concepto. Es decir, Jaime, yo siento sinceramente que estos panas, la arrogancia los ciega, los ciega, no escuchan, no ven, o sea, se creen todopoderosos, creen que todo lo saben, no escuchan a nadie porque la arrogancia, Jaime, la arrogancia los nubla. Carla. Asambleísta Cuero, buenos días, un gusto poderlo saludar. Carla, y en ese arroz con mango que usted manifiesta, que pone siempre de ejemplo, hablamos de estas leyes económicas urgentes, estas fanescas que son inconstitucionalidades y que la Corte Constitucional le ha
puesto un freno. Ante eso, el gobierno ahora nos pone como un nuevo cuco, como un nuevo enemigo del país a los jueces de la Corte Constitucional. Y no obstante, el gobierno no puede defenderse porque no tiene los argumentos claros, porque desconoce la normativa constitucional y pide diferir la audiencia. Tenemos dos visiones ahí: o les falta preparación para defender sus argumentos, o quieren seguir imponiéndonos la narrativa frente a la ciudadanía de que los jueces de la Corte Constitucional son enemigos. ¿Cuál es su visión? Estimada Carla, qué gusto saludarla. Mire, guardando obviamente las distancias y tratando de responder concretamente a su pregunta. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, haciendo referencia a lo que acaba de pasar con el de la Bucaram. Pero lo que yo interpreto de estos chicos, de estos jóvenes, a la cabeza del presidente de la República, que el capricho permanente de su comportamiento consuetudinario quieren aplicarlo a política. O sea, deben entender que hay otras variables. En el caso de la Corte Constitucional, es un organismo netamente técnico que está velando porque cada paso que demos, los políticos inclusive, estén enmarcados en la Constitución. O sea, yo no sé de dónde sacan la posibilidad, más allá de que podemos estar a favor o en contra, ¿sí?, la posibilidad de hacer una marcha y poner en unas vallas los nombres de estos miembros de la Corte, los sueldos que ganan, y endilgarle la culpa del problema de inseguridad que estamos viviendo. Por Dios. O sea, miren la arrogancia de estos chicos, miren la arrogancia de esta gente, la falta de entendimiento de cómo funciona la normativa interna. Porque yo no me explico de otra forma, estimada Carla, cómo se puede pensar que con una marcha, con una valla, o tratando de desprestigiar a estos jueces, más allá de que podamos estar a favor o en contra de alguno de sus fallos, eso es, uno puede tener el derecho de disentir con ellos inclusive, pero pretender a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de marchas, una especie de acanallar a estos jueces, es una cosa traída de los cabellos. Solo faltaría que hubieran puesto tanques afuera de la Corte Constitucional, como en algún momento se hizo en este país, de la Corte de Justicia. Entonces, yo sí creo que esta puesta en escena de estos comportamientos solamente obedece a que son chicos que han nacido en cunas de oro y siempre han pedido alguna cosa e inmediatamente se les han hecho y creen que así pueden manejar el país. Están equivocados, lamentablemente. Jaime, el otro día hacía un pequeño video corto, salía de mi tierra natal, fui a pasar con mi esposa, mis hijos, y créanme, fue un feriado doloroso, Jaime, un feriado horrible, muertes por todos lados, en toda latitud, El Oro, Machala, dentro del Oro Machala, en Manabí, Guayas, dentro de Guayas, esa vía de la Aurora, acá en el sur de Guayaquil, la isla Trinitaria, Cristo del Consuelo. Es una cosa terrible. Y encima de todo eso, Jaime, cuando observamos con mayor profundidad la administración pública, nos encontramos con estos chicos del hospital universitario, 12 chicos muertos, 12 niños, 12 neonatos muertos, por falta de insumos médicos, que no se venga a tratar de confundir y decir, no, falta de insumos médicos. Hay un grupo de compañeros de mi bancada, están haciendo en función del territorio, están haciendo una fiscalización profunda, ¿sí?, con mucha técnica, llamémoslo así, con mucha objetividad, sin show. Lo que queremos es evidenciar lo que está pasando, y nos encontramos con todo esto después de un feriado. Es doloroso esto, Jaime y Carla. Estamos rumbo al despeñadero. ¿Cuál es el horizonte que tenemos como país si seguimos como estamos? Y pretenden ahora con una nueva consulta popular, pretenden ahora con estas, no sé, una especie como de retazos, pegar retazos, coser retazos, resolver los problemas estructurales del país. En el tema de inseguridad, Jaime, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Por Dios, escuchen. No sean arrogantes. Escuchen. No solamente se trata de ustedes, se trata de todo el país. Se trata de niños, de jóvenes. Miren lo que pasó en Playa. Escuchen, si ya dio resultado la institucionalidad del Estado, volvamos a eso, entendamos que ese es el camino. Regresen al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, para que ese ministerio pueda coordinar Fuerzas Armadas, Policía, Secretaría de Riesgo, ¿sí?, Ministerio del Exterior, que esto es un enfoque global. Regresen a ese tipo de ministerios, observen que esto se le está yendo de las manos. Más de 4.600 muertes en el primer semestre
de este año, Jaime, Carla, es brutal esto, brutal. Así como vamos a llegar a una tasa de más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es de locos. Ni México, ni Colombia en ningún momento. Somos el segundo país más peligroso del mundo. Escuchen, por Dios, señores, si a ustedes les va bien, al país tendría que irle bien. Si ustedes resuelven el problema de seguridad, no solamente van a resolver el problema de los más pobres, van a resolver su problema también. No crean que la inseguridad no les va a llegar a los lugares amurallados donde viven. Ya lo estamos viendo. Eso es lo que va a pasar, Jaime. Créanme, es doloroso, es deprimente, es angustiante ver hacia dónde estamos yendo. Y ver, créanme, Jaime y Carla, la arrogancia de esta gente. No quieren escuchar, creen que todo lo saben. Y están equivocados, nos están llevando al despeñadero, Jaime. Ahora dicen que el problema de la inseguridad es culpa de la Corte Constitucional por la suspensión de los artículos. Jaime. Es una locura, Jaime. Recién la Corte acaba de plantear su providencia una semana y media atrás. Y era lógico, porque siempre lo dijimos. Esas leyes que se pasaron con carácter económico urgente eran un arroz con mango. No mantenían la unidad de materia, no se mantenía ese principio constitucional. Se lo dijo. Varias organizaciones presentaron demandas de inconstitucionalidad. ¿Cuál fue el resultado? Que obviamente se declararon algunos artículos inconstitucionales. Ejemplo, ¿cómo es posible, Jaime, que sin alguna orden judicial se puedan hacer allanamientos, se pueda pedir información? Así no funciona el mundo. ¿En qué parte del mundo funciona eso? Por Dios. Si hay que hacer una investigación con la reserva del caso, el juez tiene que autorizar esa investigación. No puede ser que sin orden judicial, como que este cuerpo que han denominado el cuerpo de seguridad o el bloque de seguridad, se convierta en fiscal, en juez y en operador de todo. Es una locura, pues. Entonces, siempre se les dijo eso. Conocimiento previo, que es lo peor. Asambleísta Cuero, hay otra parte. Usted me dice, estos niños caprichosos, que todos lo saben, ¿no? Niños ricos, están tratando también de privatizar la participación política al quitarle pues los presupuestos a los partidos políticos. ¿Cuál es su visión? ¿También nos van a privatizar el derecho a la participación? ¿Eso es lo que buscan? Carla. ¿Buscan entre ellos nomás mantener el poder y monopolizar? Carla, en el pleno de la asamblea, un asambleísta que, bueno, se hizo muy famoso por lo que dijo, hablo de Jorge Chamba, decía que aquella persona que no tenga plata, que no se meta en la política, lo dijo públicamente. Y créame, yo me llevo muy bien con Jorge, saludamos con mucho afecto, pero tal vez no era un criterio de Jorge, tal vez lo escuchó, tal vez, porque yo entiendo y conozco que los orígenes de Jorge son gente humilde. Entonces, ese criterio que quieren insertar, que solamente los que tengan dinero pueden hacer política, se ajusta justamente a lo que usted está manifestando, perdón la redundancia de las palabras, ¿sí? Es básicamente eso. Ellos creen que ellos están diseñados para hacer política, para tener empresa, para dirigir el país, o sea, y nadie más. Ergo, solamente los que tienen condiciones económicas podrían hacer lo que ellos están haciendo. ¿Cómo se le puede negar la participación publicitaria a alguien que tiene mis orígenes, por ejemplo? ¿Cómo yo podría hacer política viniendo de donde yo vengo si no tengo capacidad de que el Estado, en un acto de garantizar oportunidades a todo el mundo, me dé la oportunidad de que pueda hacerme publicidad a través de los medios de comunicación? O sea, yo no podría. Alguien humilde no podría. Alguien que viene de mis orígenes tampoco podría. Pero ellos sí podrían, porque ellos sí tienen para pagar. ¿Me explico? Entonces, esa conceptualización que tienen de quiénes deberían tener o tienen derecho para, yo no encuentro otra razón. Insisto, no soy psicólogo ni psiquiatra, así como estos 44 psiquiatras que declararon a Abdalá Bucaram loco y le quitaron el poder, ¿no? Pero básicamente mi análisis, mi sentido común me dice que por ese comportamiento de caprichosos permanentes, asumen que ellos tienen el derecho solamente a hacer lo que ellos están planteando que pueden hacer. Estas posibles preguntas de la consulta popular, ¿en qué cree usted que beneficiarían al país? ¿Tendrían realmente algún beneficio o simplemente lo hace el presidente para medir su popularidad?
A ver, Carla, vamos por una pregunta específica. Vamos, ¿se requiere bases extranjeras para mejorar los niveles de seguridad? Mi criterio, no. Colombia tiene 7 bases extranjeras. Si usted revisa la curva de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, desde que estaba la base de Manta y cuando salió la base de Manta, usted va a ver que decreció. Entonces, conclusión, datos duros, ¿no? Datos mata relatos, no simple y llanamente imaginación ni posición política, no. No es necesario que haya bases militares extranjeras en un país para mejorar los niveles de inseguridad. Ejemplo, Colombia. Entonces, es un concepto completamente traído de los cabellos que pretendan insertar este tipo de criterios, ¿no?, en la sociedad, no sé, tal vez para medir su popularidad o tal vez para desviar la atención, para no asumir lo que deben asumir, que ese es otro proceso, ¿no? Es otra condición. Siempre tiran la pelota para otro lado, ¿no? Tiran la pelota para otro lado para que la gente mire para otro lado. Y así están actuando permanentemente. Es falso, Carla, que se necesita bases extranjeras, ejemplo Colombia, para mejorar los niveles de inseguridad de un país. Eso como ejemplo, pero hay algunas otras cosas, como llevar a los jueces de la Corte Constitucional a un juicio político, a estos magistrados. Está el trabajo por hora del que hablábamos en el sector de turismo, que ahora dice también que se va a alinear a otros sectores y que después va hacia otros sectores. En términos generales, el gastarse 80 millones en una consulta va a beneficiar al país. Podríamos decirle a la ciudadanía, ojo, reaccione ciudadanía, que eso lo necesitan los hospitales, por ejemplo. Le repito, estimada Carla, nos están llevando directo al despeñadero. Esa es la realidad. Ojalá recapaciten, porque si ellos recapacitan y conducen al país por un andarivel que mejore las condiciones de vida de todos, obviamente todos vamos a estar mejor. En el caso específico de la Corte Constitucional, miren, estos jueces tienen, digamos, juicios administrativos, juicios penales, pueden tener en algún momento, pero son la máxima instancia de control constitucional. Yo me ingresaría a algún debate serio desde el punto de vista jurídico y político, si es que en realidad se requiere un juicio político para ellos, pero no pueden estar sometidos, mi criterio, sin un análisis más proligio, ¿no?, donde hayan expertos, hayan análisis, haya derecho comparativo, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a estar sujetos a juicio político estos jueces? O sea, van a estar ahí atados a la voluntad política. Entonces, yo creo que es complejo. Tal vez la sociedad no llega a esos niveles, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es el presidente el que nombra fiscales, etcétera, pero son sociedades distintas. A veces se pretende pensar o creer que esas sociedades que han avanzado, digamos, en sus democracias, tienen democracias más sólidas, se podría pensar que se puede implementar lo que pasa en esas latitudes en países latinoamericanos. Yo no quiero, obviamente, tener esa barrera de que podamos llegar en ese momento a esos espacios, a esos niveles administrativos, democráticos. Podemos, o sea, los latinoamericanos tenemos las capacidades para hacerlos, pero los tiempos todavía no son. Entonces, bajo ese criterio, yo no creo que estemos en un momento adecuado como para poder plantear juicios políticos al mayor organismo constitucional que tiene un país. Para mí es una locura eso. Peor con acciones como la de estos chicos. Ir, convocar una marcha desde el poder y llevar un montón de funcionarios públicos a las instalaciones de la Corte Constitucional para generar presión, ponerlos en una valla, poner los suelos, poner los rostros. Imagínense los niveles de angustia que pueden tener estos magistrados en estos momentos. Y esto, Carla, con la objetividad que siempre me ha caracterizado, podemos estar en desacuerdo o no con algunos fallos. Lo que sí estamos en desacuerdo es en los procedimientos que han implementado estos jóvenes, estos chicos, para eventualmente tratar de presionar a que se haga lo que ellos quieren, ¿no? Básicamente tomando en consideración el análisis que le hice, o sea, el capricho de esta gente, la arrogancia de esta gente, es brutal. Una pregunta más, asambleísta. ¿El Consejo de Participación Ciudadana debe mantenerse, debe eliminarse? Y le hago esta pregunta porque ese Consejo de Participación Ciudadana ha estado viciado por los últimos gobiernos. Mire, el espíritu de este Consejo de Participación Ciudadana es positivo, o fue positivo en su momento. Lamentablemente le han metido mucha mano.
lamentablemente desde que se creó este consejo, ¿no? Y por todas las cosas que han venido pasando, le hace Trujillato, le hace el caso de Lenín Moreno, le hace el caso del mismo presidente Lasso, este asedio que han tenido, ¿no? Y este comportamiento, digamos, brutal, han deslegitimado, digamos, la idea original de este Consejo de Participación Ciudadana. Habría que chequear, habría que analizar cuál sería la mejor perspectiva, pero yo sí creo también que regresar y darle el poder a la Asamblea a que nuevamente haya este tira y jala para poder poner autoridades de control, tampoco sería lo más adecuado. Hay que buscar un justo medio ahí, hay que analizar el procedimiento, los procesos, pero entregarle otra vez el poder a la Asamblea Nacional sería también, digamos, ir de Guatemala a Guatepeor, por usar un término coloquial. Asambleísta, la última. ¿Cómo interpretar las expresiones de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, que dijo que solo falta el Poder Judicial que respalde al presidente de la República? Esto lo dijo en la marcha que se dio el día martes en la capital de la República. Lo escuché, Jaime. Bueno, la frase se explica por sí sola, ¿no? No sé si Roberta, con quien tengo una buena relación, haya, digamos, dimensionado su frase, ¿no? Su criterio, pero ahí hay básicamente una línea de acción. O sea, ellos van tras esos poderes también, y eso es peligroso. Muchísimas gracias, asambleísta. A usted, Jaime, un saludo cordial, a Carla, a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por la oportunidad. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Roberto Cuero Medina, asambleísta de la RC, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo. Y algo que dijo el asambleísta es verdad, ¿no? Se siente en el ambiente que es mero capricho. Jaime. Se siente que todo lo que hace este gobierno es por ese capricho de, no sé, de riquillos imponentes que todos lo saben y que por decir que se han preparado en universidades de alto nivel en el mundo, es que sabe que desconocen el mérito de gente que se ha preparado in situ en el territorio, que conoce las vivencias, que tiene la experiencia de la cosa pública, del sector público, del verdadero manejo de un país. Y es una pena que nosotros como ecuatorianos tengamos que ceder y responder ante esos caprichos que no nos hace bien.